Cordial saludo estudiantes. En este video vamos a mirar cómo hacer sus funciones o cómo construir sus funciones de costos, ingresos y utilidades para el proyecto de técnicas. Entonces, bien, ustedes ya hicieron las tablas con sus profesores de TBT y con esas tablas pues tienen unos valores muy similares a los que nos van a aparecer en el ejemplo que les voy a explicar en este instante. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con algo que llama la ley de la oferta y la demanda, que es un modelo económico que permite fijar el precio de venta de un artículo a partir ya sea de la oferta, que la oferta es la cantidad de un bien que el productor saca al mercado, o la demanda, que es la cantidad del bien que nosotros los consumidores estamos dispuestos a comprar. Entonces nosotros vamos a construir el precio a partir de la demanda. ¿Ok? Bien, esto ya lo conocíamos, que son los costos. Entonces recordemos que una función de costos es una función que nos representa todos los gastos que tiene nuestra empresa. Tiene unos costos variables, que es multiplicar el costo de producir una unidad, que lo llamamos el costo unitario, por X, que es la variable o el número de unidades, más el costo fijo, que son todos los gastos adicionales que la empresa tiene en producción. Bien, nosotros estábamos trabajando con el ingreso lineal. Entonces recordemos que el ingreso es el valor al cual pues vamos a vender nuestro producto multiplicado por el número de unidades que vendemos. De esa manera nosotros tenemos el ingreso. Si el ingreso fuera fijo, entonces daríamos un valor al precio por X más un ingreso fijo, que en el caso de nosotros no existe, porque esto solo lo tienen las empresas que son subsidiadas. En el caso de nosotros pues no sería cero. Pero eso era lo que, o bueno, fue lo que hicimos el año pasado con un precio fijo. En este caso vamos a tener un precio que se va a mover dependiendo de la demanda en el mercado. Para eso, entonces la función de precio ya no, el precio ya no va a ser un valor, sino va a ser una función que va a depender de las unidades. En el caso de nosotros, repito, vamos a trabajar con la demanda para construir esta función de precio, y el ingreso fijo pues va a ser cero porque nuestras empresas no están subsidiadas. Esa es la gran diferencia con lo que hicimos el año pasado. El precio, que ya no va a estar fijo, sino modelado por una función de demanda. Bien, esto de oferta y demanda, la idea es que ustedes lo hayan discutido con su profesor de economía para que sepan por qué la oferta es creciente, por qué la demanda es decreciente, porque es lo que nosotros vamos a trabajar acá. Y la utilidad, que es la diferencia entre el ingreso y los gastos de producción. Entonces, la función de utilidad es los ingresos, o sea, todo lo que recibimos por la venta de nuestras unidades, y los costos, que son todos los gastos que tenemos por la producción de nuestras unidades más los gastos adicionales de la empresa. Si esta función u de x es mayor que 0, quiere decir que la empresa tiene ganancias. Si esta función u de x es menor que 0, quiere decir que la empresa va a generar pérdidas. Y si esta u de x es exactamente 0, pues no estoy ni ganando ni perdiendo. Es decir, que tengo lo que vamos a llamar el punto de equilibrio en el mercado. Bien, entonces empecemos. Acá hay un ejemplo muy parecido a lo que ustedes van a tener real de su proyecto, ¿sí? Entonces dice, una empresa ha determinado que los costos que genera producir una unidad del artículo es de 200.000. Ustedes también tienen un valor que lo sacaron de la primera tabla, haciendo un listado de todo lo que gastaban al producir una unidad de su proyecto. Bueno, y que los costos fijos mensuales ascienden a 1.500.000. También esto lo tienen de la segunda tabla, donde colocaron todos los gastos adicionales que va a tener su empresa. Además, a partir de un estudio en el mercado, bueno, a partir de un estudio en el mercado, que es una encuesta realizada a futuros consumidores, ustedes esto no lo hicieron así, sino hicieron por el momento una consulta analizando los precios a los cuales se vende un artículo similar al de ustedes, que es la tercera tabla que tiene. Pero de ahí ustedes deducen entre qué valores ustedes creerían que les podrían comprar sus artículos. Entonces, también tienen estos valores que los sacaron de las tablas con ayuda de su profesor. Entonces, acá dice que ellos han fijado que pueden venderlo entre 100.000 y 400.000 pesos cada artículo.
Por otro lado, que pueden producir entre 20 y 50 unidades, pues ustedes hicieron unas prácticas el año pasado en el taller, donde también pueden tener una idea entre qué franja pueden tener su producción. Bien, igual sus profesores de técnicas pues les ayudaron a definir esos valores y con esos valores que vamos a trabajar. Bien, entonces del texto tenemos el costo unitario que es 200.000, los costos fijos que son 1.500.000, el precio mínimo que ya dijimos que es 100.000, el precio máximo que sería 400.000, la mínima producción que es 20 y la máxima producción que es 50. Ingresos fijos pues no vamos a tener porque no está subsidiada la empresa. Recuerden que X es la variable independiente que está representando el número de unidades que ustedes van a producir. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es construir una función para el precio y lo vamos a construir con la demanda. Entonces vamos a arrancar aquí, que es lo más importante, que es la producción. Entonces tenemos lo siguiente. Como vamos a trabajar con demanda, las demandas son decrecientes. Eso quiere decir que a medida de que baja el precio en el mercado, los consumidores estamos dispuestos a comprar más unidades, es decir, a menor precio, ¿sí? Más unidades vamos a comprar. Entonces, por eso acá cogemos a menor unidades, perdón, a mayor unidades, que es la parejita que nosotros vamos a coger, a, el X mínimo con el precio máximo. Entre menos unidades, mayor va a ser el precio. Nosotros lo que estamos haciendo es mirar que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Inversa porque entre más bajo sea el precio, más unidades compramos. Entonces, por eso tenemos que colocarlos inversos acá. Las unidades mínimas con el precio máximo y las cantidades máximas con el precio mínimo. Entonces nos generaría dos punticos que sería 20 con 400.000. 20 es mi producción mínima y 400.000 mi precio máximo. Y 50, 10.000, que sería 50 mi producción máxima, 100.000, perdón, mi precio mínimo. Con estas dos, pues hago mi ecuación de la recta, igual como se hace en los cursos de álgebra. Entonces, y2, que sería esta, menos y1 sobre x2 menos x1. O sea, en este caso las y son P's para mí, precios. Entonces, precio 2 menos el precio 1 sobre las unidades 2 menos las unidades 1. Entonces, para mí estos son 2 y estos son 1. Entonces, 100.000 menos 400.000, mírenlo acá, y 50.000 menos 20.000. Hago mi cuentica. 100.000 menos 400.000, 300.000. 50 menos 20, 30. Hago la adición y eso me da menos 10.000. Ya tengo mi pendiente. Ahora, si tengo la pendiente y como acá tengo dos puntos, escojo uno de ellos dos y aplico la regla punto pendiente para hacer la ecuación de la recta. Recuerden que la punto pendiente me decía y menos y1, en este caso para mí las y son precios, p menos p1 es igual a la pendiente factor de x menos x1. Entonces, como ya tengo mi pendiente que es menos 10.000, la reemplazo. Tengo acá un x1 para un p1, lo reemplazo, entonces mi p1 es 400.000 menos 400.000 y x1 es 20, entonces acá menos 20 porque acá dice que esos van negativos. Y listo, acá hago propiedad distributiva, menos 10.000 por x menos 10.000 x, menos 10.000 por menos 20, menos por menos más, me da 200.000. Hago una transposición de términos de estos dos, entonces menos 10.000. Bueno, más bien le hago la transposición a este porque quiero despejar este menor. Entonces menos 400.000, para este lado quedaría más 400.000. Agrupo estos dos términos semejantes y ya me queda que mi precio, que realmente es una función de demanda, va a depender de X, miren, de X unidades, va a ser menos 10.000 más 600.000. Con este precio empiezo a trabajar. Entonces ya no es un precio fijo. El precio se va a depender del número de unidades, ¿ok? Esa es la diferencia. Como me dio negativo acá, yo ya sé que es demanda. Una nota importantísima, si lo estuviéramos haciendo con la oferta, ¿sí? La oferta es positiva. ¿Por qué? Porque el productor, recuerden que oferta es productor, entre más sube el precio, pues sale a vender más unidades para tener mayores ingresos. ¿Ok? Entonces es una relación directa. A más precio, más cantidades. Entonces ahí se trabaja el mínimo con el mínimo y el máximo con el máximo. Si fuera oferta, ¿ok? Cuando una función es creciente, se manejan en relaciones directas. Cuando es decreciente, con las relaciones inversas como lo hicimos nosotros. Bien.
Ya tengo mi precio, entonces ahora sí puedo hacer la función de ingresos, que es precio, ¿sí? Que es esta función por cantidad, que es X, más el ingreso fijo, que ya sabemos que para nosotros es 0. Entonces, mis ingresos, mis precios es, para construir ingresos, menos 10.000X más 600.000 por X unidades. Hago propiedad distributiva, me queda menos 10.000X por X al cuadrado, y 600.000 por X, 600.000X, y tengo mi función de ingreso. La de costos, si no tenía problema, ¿sí? El costo unitario, que nos decían que era 200.000, más mi costo fijo, que nos dijeron que era 1.500.000, entonces tengo mi función de costos. Y la de utilidades, pues no es sino hacer una resta entre ingresos y costos. Entonces, cojo mi función de ingresos, menos 10.000X al cuadrado más 600.000X, menos los costos. Ojo, esa función de costos va entre paréntesis, porque la tengo que restar, ¿sí? Y entonces acá tengo que hacer distributiva del signo, me quedaría menos por 200.000X, menos 200.000X, y menos por más, menos 1.500.000. Tengan cuidado ahí con la distributiva y colocar los paréntesis. Agrupamos términos semejantes, 600.000X menos 200.000X, 400.000X. Primer término queda igual, el tercero también, y tengo mi función de utilidad. Ahora, graficarlas. Recuerden que para graficar las funciones, la más fácil sería la de costos, que es lineal, ¿cierto? Corte con X, corte con y verificar un tercer punto. La función de ingresos y utilidades, como son cuadráticas, tenemos que hacer cortes con X, cortes con Y, pero el corte con X, pues hay que resolver una ecuación cuadrática, y adicional el vértice. Entonces miremos o recordemos cómo se hacían esas cuénticas. Bien, si tengo la función ingresos de X igual a menos 10.000X al cuadrado más 600.000X, si quiero los cortes con X, recordemos que los cortes con X escogen la función, esta expresión, menos 10.000X al cuadrado más 600.000X igual a la 0. Es decir, quiero saber para qué valores de X la función vale 0. Aquí. En este caso es fácil, que esta cuadrática puedo factorizar. Entonces yo veo que acá está X al cuadrado y acá está X en los dos términos. Entonces puedo factorizar la X y veo que ambos numeritos son múltiplos de menos 10.000. Entonces factorizo menos 10.000. Como me queda menos 10.000X por X menos 60, aplico producto cero, que dice coja cada uno de los factores, en este caso menos 10.000X, que es 1, igual a 0, y coja el otro, X menos 60, igual a 0. ¿Por qué? Porque como están multiplicando, dos cantidades a multiplicar dan 0, implica que alguna de esas dos es 0. Y despeja. Menos 10.000 que está multiplicando divide al 0 y me da pues X igual a 0, porque 0 sobre menos 10.000 da 0. Quiere decir que cuando X vale 0, la función me va a dar 0. Mírenlo acá. Cuando vale 0, vale 0. Ya tengo mi primera parejita ordenada. Acá hago transposición de términos de menos 60, me da más 60. Quiere decir que cuando X sea 60, la función me da 0. O sea que si reemplazo acá las X por 60, también me da 0. Y tengo mis dos cortes con X que los ubico. Entonces vengo 0, 0 y 60,0. Corte con Y, reemplazar en la función por 0. Entonces, si reemplazo acá mis X por 0, me quedaría menos 10.000 por 0 al cuadrado, más 60.000 por 0. Pero todo número multiplicado por 0 da 0, entonces van a cancelarse estos dos y queda 0,0. ¿Sí? O sea que cuando X vale 0, la función vale 0. Mírenlo acá. Pero con dos puntos no es suficiente para dibujar una parábola, ¿cierto? Recuerden que las funciones cuadráticas siempre nos dan parábolas. Entonces, nos valemos del vértice. Recuerden que para el vértice primero tenemos que identificar en la función, ¿sí?, el valor de A, B y C. Recuerden que A es el que multiplica la variable al cuadrado. En este caso sería menos 10.000. ¿Ok? A sería menos 10.000. Lo escribimos acá. B es el coeficiente del término lineal, o sea, el que tiene la X, en este caso es el y C, el término independiente. Como no hay término independiente, vale 0. Término independiente es el que no tiene X, ¿sí? Entonces acá, este es el cuadrático, menos 10.000 su coeficiente, este es el lineal, 600.000 su coeficiente, y C no hay. Y entonces recuerden que el vértice era la formulita para H era igual a menos B sobre 2A.
Entonces reemplazamos. ¿Sí? Menos B sería menos 600.000, miren, 600.000 menos B menos 600.000 sobre el doble A, el doble de menos 10.000 menos 20.000. Entonces quedaría menos 600.000 sobre 20.000. Simplificamos, dio 30. Si no diera exacto, entonces trabajamos con dos cifras decimales aproximadas. Y para saber la imagen, pues lo reemplazamos en la función, que es lo que nosotros llamamos K. Entonces lo reemplazamos. Entonces cogemos acá menos 10.000 por el numerito que me dio, 30 al cuadrado, más 600.000 por 30. Y hacemos la cuentica, que eso me dio 9 millones. Entonces quiere decir que 30 unidades, ¿sí? Estamos graficando la función de ingreso. Si vendo 30 unidades, tendría un ingreso de 900.000. Bien. Ahora sí, con esos tres punticos sí puedo dibujar una parábola. En el siguiente video les voy a indicar cómo hacer estas gráficas en GeoGebra para que les queden bonitas, bien hechas y puedan ubicar los punticos, las unidades, todo. Ahí ya les voy a explicar. Bien, pasemos a la siguiente que sería la función de costos. La de costos es más fácil porque como es lineal, basta hallar corte con X y corte con Y. Entonces, igual, corte con X es igualar a 0, pero acá es más fácil porque es lineal. Entonces, 200.000X más 1.500.000 igual a 0. Hago transposición de términos de más 1.500.000, queda menos 1.500.000. Luego despejo la X, entonces este 200.000 lo reescribo dividiendo al otro lado. Y me queda menos 1.500.000 sobre 200.000 menos 7.5. Y ya tengo mi parejita ordenada, que cuando vale menos 7.5X, yo ya sé que Y me va a dar 0. Entonces tengo mi primera parejita. Ya miramos en el plano cartesiano el valor. El corte con Y, recuerden que es reemplazar a X por 0, entonces quedaría 200.000 por 0 que se va a cancelar, todo número multiplicado por 0 da 0, más 1.500.000, o sea me da 1.500.000, que es la cuentica que está acá. Entonces si reemplazo X por 0, Y me da 1.500.000. Ya tengo mi corte con X y mi corte con Y. Uno diría, bueno, con eso es suficiente, dos puntos definen una recta, entonces ubico mis punticos, menos 7,5 en X, 0, y en Y 0,1.500.000, dos punticos, y con eso tendría. Para verificar, nosotros vamos a reemplazar un numerito adicional. Entonces yo lo hice, por ejemplo, con 10 unidades, porque es más fácil hacer las cuentas con 10. Entonces, el ingreso de 10 unidades es 200.000, recuerden, por X, que es 10, más 1.500.000. 200.000 por 10, 2 millones, más 1.500.000, 3.500.000. Entonces me da que cuando vale 10 unidades, Y vale 3.500.000, mírenlo. Y quedaron todos sobre la misma recta y ahí tengo mi función lineal. Rapidito de hacer las funciones lineales. Bien, entonces les voy a colocar dos videitos adicionales, uno de mostrarle cómo se hace la lineal y uno de cómo se hacen las cuadráticas en GeoGebra, que sería como el programita más fácil para nosotros. Importante que todo esto aquí en el trabajo, yo les mando una plantilla en Word para que ustedes acá escriban con el editor de ecuaciones, porque si ustedes acá escriben con el editor de ecuaciones, esto lo puedo copiar y pegar en GeoGebra, ¿sí? Y es muchísimo más rápido. Entonces, por eso es importante que acá escriban muy bien con el editor de ecuaciones. Bien, para la de utilidad es la misma historia anterior, ¿sí? Que para ingresos. También es una cuadrática, entonces voy a identificar mi A, que es menos 10.000, mi B, que es 400.000, y mi C, que es menos 1.500.000. Voy a escribirlos acá a un ladito. Entonces, A, el coeficiente de X al cuadrado, que es menos 10.000, B, que es mi coeficiente lineal, que es 400.000, y C, que es mi término independiente, que es 1.500.000. Bueno, menos 1.500.000, perdón. Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente reemplazamos. Entonces, resulta que acá para hacer mis cortes con X, recuerden, cogemos la función, que es menos 10.000X al cuadrado más 400.000X menos 1.500.000 y la igualamos a 0. Pero resulta que esta no es factorizable. Como no es factorizable, entonces tenemos el otro camino que era la fórmula cuadrática. Entonces recuerden que la fórmula cuadrática, si no se acuerdan, decía que X es igual a una fracción que era
por C sobre el doble A. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es reemplazar en la fórmula cuadrática. ¿Sí? Esto se dio en el curso de álgebra. Entonces, menos b. Si b es 400, menos b es menos 400.000. Más o menos la raíz cuadrada de b, que es 400.000 al cuadrado, entonces 400.000 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 10.000, por c, que es menos 1.500.000. El orden de operar acá con cuidado, ¿no? Primero las multiplicaciones, menos 4 por menos 10.000 por menos 1.500.000, ¿sí? Al tiempo puede hacer el cuadrado y después hace la operación entre esos dos resultados. Ojo porque acá tiene que multiplicar signos, menos por menos más, por menos menos. En este ejemplo daría negativo, entonces sería esta cantidad al cuadrado menos lo que le dé la multiplicación. ¿Sí? Eso da este resultado, le saca la raíz cuadrada. Si no es exacta, trabajamos con dos cifras decimales, como hicimos aquí, y reemplaza. Recuerden que primero hacemos la cuenta del numerador con suma y dividimos por menos 20.000, en este caso que es el doble de A, ¿sí? Doble de 10.000, pues menos 20.000. Y hacemos una vez con resta. Entonces hacemos la resta y después ese resultado lo dividimos por 20.000 y nos da este. Quiere decir que si yo reemplazo a x, otra vez recuerden, dos cifras decimales aproximadas. Si yo reemplazo a x en mi función por 4.19 aquí, me va a dar 0. Y si reemplazo a x por 35.81 también aquí en la función, también me va a dar 0. Entonces tendría los dos cortecitos, 4.19 y 35.81. Ahora, para determinar el corte con y, la misma historia de los puntos anteriores, reemplazamos la función por 0, me quedaría menos 10.000 por 0 al cuadrado, más 400.000 por 0, miren acá, menos 1.500.000. Hago mi cuentica, se cancela este y me va a quedar solamente menos 1.500.000. Entonces ya tengo mi corte con y. Y el vértice, pues ya sabemos, menos b sobre 2a. Menos b sería menos 400.000 sobre el doble de a, el doble de 10.000, menos 20.000. Simplifica y tengo mi valor de h, que sería acá en 20. Y la imagen, pues como todas las imágenes, cogemos y reemplazamos en la función. ¿Ok? Da 2.500.000. Entonces, y de 20. Entonces reemplazo acá a x por 20 y me da 1.500.000. Y tengo las coordenadas de mi vértice. Entonces tengo mis cortes con y, mis cortes con x y mi vértice, y ya con eso puedo trazar mi curva. ¿Ok? Esa es la historia de las funciones cuadráticas. Entonces tengan cuidado con los cortes. ¿Sí? Si se puede factorizar es más rápido, si no, pues toca por fórmula cuadrática. No se les olvide la fórmula, que esa se vio, repito, en sus cursos de álgebra. Por último, ustedes van a hallar los puntos de equilibrio. Me voy a dejar esta expresión aquí porque es muy parecido a lo que ya hicimos. Entonces recuerden que el punto de equilibrio, dijimos arriba, que era coger utilidades e igualar la cero. Y esta ecuación nosotros ya la resolvimos. La utilidad igual a 0 eran los cortes con x, que fue la cuéntica que acabamos de hacer, que nos dio 4.19 y 35.81. Realmente, ¿qué es el punto de equilibrio? Es cuando los ingresos y los costos son iguales. Entonces, ingresos igual a costos es equivalente a utilidades igual a 0. Miremos por qué. La de ingresos en nuestro caso era menos 10.000x al cuadrado más 600.000x, y la de costos era 200.000x más 1.500.000. Hacemos transposición de términos de estos dos. Entonces me quedaría al otro lado de la igualdad menos 200.000x menos 1.500.000. Agrupo estos dos términos semejantes, me haría 400.000x. El primer término queda igual, el último también. Y miren que es la misma función de utilidades y quedó igual a 0. O sea que para resolver esto, me tienen que dar los mismos resultados de cuando hice los cortes de utilidades con x, que era coger la función igual a la 0. Entonces, es la misma cuentica que ya habíamos hecho. Entonces me da 4.19 y 35.81. Solo que acá tiene una interpretación diferente. Bien, por eso no había borrado estos valores, porque si ustedes se dan cuenta, a es menos 10.000, entonces el doble de a. B es menos 400.000, que es menos b, más o menos b al cuadrado, como dice la fórmula, menos 4 veces a, que es menos 10.000, por c, que es menos 1.500.000, sobre el doble de a, que es menos 10.000. Entonces ahí es la misma formulita, ¿ok? Con los mismos valores que hicimos ahorita. Entonces por eso no lo había borrado todavía. Ahora sí lo voy a quitar.
Bien, ¿qué significa eso? Vamos a mirar qué significan esos valorcitos, qué es lo importante, qué es lo que uno quiere que ustedes interpreten. Entonces, si yo tengo que, bueno, allá tenía que mis cortes con X de la función de utilidad era 4.19,0 y 35.81,0. Pero acá, estos cortes de la de utilidad con X, quiere decir que si yo reemplazo en la función de ingresos o en la de costos por esos valores, me van a dar exactamente los mismos resultados. ¿Sí? Entonces voy a subir acá un poquito para que ustedes vean. Ahora, yo lo hice en la función de costos porque es más fácil reemplazar en la lineal que en la cuadrática, ¿cierto? Entonces reemplacé por 4.19 en mi función de costos. Recuerden que la de costos la escribí acá, mire, 200x más 1.500.000. Entonces 200 por mi x que es 4.17 más 1.500.000. Hago primero la multiplicación, me dio 838.000 más 1.500.000, 2.338.000. Entonces cuando vale 4.19, ¿sí? Miren que la imagen de 2, ¿de qué? De 2.338.000, ¿sí? Es la misma para la de ingresos que para la utilidad. Mire, es el mismo puntico. Y lo mismo pasa si lo hago con el otro punto. Entonces el costo de 35.81 unidades, que sería por acá, ¿sí? 35.81, voy y miro. Y tanto el ingreso como el costo es el mismo. Entonces pues yo reemplazo en la de costo para tener la imagen, que es más fácil. 200.000x más 1.500.000 me dio, esto me dio 8.662.000. Entonces acá 8.662.000 y tengo mi segundo punto. Entonces, miren que la de ingresos y la de costos se van a intersecar en esos dos puntos. Miren que de este punto a este punto, ¿sí? El ingreso, que es esta rojita, acá está marcado ingreso, es mayor. Quiere decir que van a ser mayores los ingresos que los costos y me va a generar ganancia. Pero de este puntico en adelante son mayores los costos. Si son mayores los costos, pues voy a tener pérdidas. Lo mismo de este puntico hacia atrás. También son mayores los costos y también tengo pérdidas. Entonces esto se llama zona de pérdidas, zona de ganancias y aquí otra vez zona de pérdidas. Conclusión, pues yo quiero producir entre 4.19 y 35.81 unidades para que mi empresa tenga ganancias. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan interpretar. Y listo, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que en este ejemplo, pero con el trabajo. El formato se los envío en Word para que les quede fácil de trabajar y lo único que ustedes hacen es casi que replicar lo que hicimos con estos ejemplos, pero con sus funciones o sus datos reales de su proyecto de técnicas. Bien, espero haya sido claro y vean los otros videitos para mirar cómo hacer bien sus grafiquitas y poderlas entregar. Hasta pronto.